Bueno, entonces, el otro día estuvimos hablando acerca de Tomás de Aquino. Lo primero que teníamos que decir... Hola, Carlota. Bueno, lo primero que teníamos que decir era que es un pensador que vive en el siglo XIII. Eso es lo primero, ¿eh? Es muy importante para comprender cuál es la temática que este hombre está desarrollando, porque dependiendo de la época histórica, pues los pensadores, igual que le pasa a los artistas, ¿verdad?, desarrollan un tipo de temática específica. En este caso, en el siglo XIII, la Edad Media, la temática no puede ser otra que la religión. ¿Eh? Y todas esas luchas lingüísticas y de poder que se establecen en esta época. Y estuvimos diciendo el otro día que el siglo XIII es un siglo como bueno o malo. En general, bueno, es un siglo, oye, con un desarrollo demográfico. Desarrollo demográfico quiere decir que la gente no se moría tanto de pequeñina. Claro, en el siglo IX o X las condiciones higiénicas eran patéticas y la mayoría de la población moría antes de llegar al año. Bueno, pues en este siglo efectivamente hay un aumento demográfico, hay también un aumento en el intercambio de cosas, el intercambio comercial, la creación de los burgos, donde viene la palabra de Burgos, la ciudad, y poco a poco se va desarrollando la vida urbana que luego hará que se configure la modernidad, pero ya más adelante, ¿no? Hablamos también del enfrentamiento político, es decir, la lucha por el poder. Siempre hay lucha por el poder, siempre. En este caso había dos bandos, de alguna manera estaban o bien explícitamente enfrentados o implícitamente. Quiere decirse que había veces que había reyes en guerra contra las estructuras, ¿verdad?, contra el papado. Bueno, pugna entre el poder, ¿verdad?, religioso y el poder terrenal, el poder de los reyes. Hablamos también que la influencia fundamentalísima de Tomás de Aquino es la de un señor filósofo del siglo III antes de Cristo que se llamaba Aristóteles. ¡Qué mono! Aristóteles. Es en esta época cuando empiezan a traducirse textos de Aristóteles, a conocerse cosas de Aristóteles, y Tomás de Aquino opta en su filosofía por, de alguna manera, copiar, de alguna manera adaptar esos textos de Aristóteles al cristianismo, cosa que al principio le valió de muchas críticas. Bueno, también decir que en este siglo XIII, como decíamos el otro día, se crean las universidades. ¿Qué importancia tiene esto? Pues mucha, porque es la creación de el campo de intelectuales, es decir, de gente que luego, de alguna manera, va a dirigir las sociedades. Es decir, la creación de las universidades empieza en este siglo XIII y luego ya pues no para hasta ahora. Bueno, también hablar de cómo Tomás de Aquino pertenece a una orden de frailes, que son los dominicos. Bueno, los dominicos, ¿qué significa esto? Bueno, pues son que era gente muy estudiosa y que intentaba combatir las herejías a los herejes, es decir, los que no pensaban de forma ortodoxa. ¿Qué significa ortodoxo? Claro, que sigue fielmente la doctrina de algo, ortodoxo. Bueno, pues todos aquellos que se desviaban un poquito se les llamaba heterosexuales. No, heterodoxos. Heterodoxos. Dos palabras que hay que entender. Ortodoxos, cuando sigues fielmente una doctrina determinada. Tú, por ejemplo, eres cristiano y dices,
Yo sigo a pie juntilla lo que me dice el Papa, ortodoxo. En cambio, si tú dices, yo lo del Papa no me lo creo nada y le critico, eres un heterodoxo. Bueno, pues lo que intentaban los dominicos era combatir teóricamente posiciones que había en la época en contra de la Iglesia. Bueno, a estos se los combatía de forma teórica, es decir, diciendo esto está mal, razonándolo, por esto, por esto, por esto. Y estos eran los dominicos. Luego había otros que eran un poquito más así, que eran los franciscanos. Y los franciscanos eran más directos. Eran más prácticos. Que si tenemos que quemarlo, lo quemamos. ¿Qué? Que si tenemos que quemar al hereje, pues se quema. Y en la época, pues todavía se quemaba gente a la parrilla. Olía un poquito así. Bueno, otro elemento importante, very important, es el gótico, como por ejemplo la Catedral de Sevilla, ¿verdad? Sí. O la Catedral de Burgos, o la Catedral de París, o tantas otras catedrales que... Bueno, el gótico es una expresión de arte que fundamentalmente lo que tiende es hacia Dios, si lo vemos, ¿no? Son estructuras arquitectónicamente hablando muy altas, con mucha luz, y que contrastan con la época artística anterior, que era el romanticismo. Eso es, no, románico. El románico, ¿no? No, bueno, porque empieza el rock. Bueno, el románico que se caracterizaba por espacios muy cerrados. En cambio, con el gótico tenemos espacios abiertos, espacios iluminados, como ese intento, ¿verdad?, de que nosotros, los hombres, podemos llegar de alguna manera a la comprensión y a estar en contacto más directo con Dios. También las catedrales sirven como punto social de encuentro, donde ya toda la vida social, digamos que giraba en torno a las grandes iglesias. Esto tiene mucha importancia para el poder, es decir, el poder desde la iglesia, desde el púlpito, dominaba a la gente, como pasaba en la Edad Media. Esto en cuanto al contexto cultural. ¿Está entendido? ¿Qué es lo que explicamos el otro día? Está aquí en negrita. Ya os daré también el guión de esto. Bueno, contexto filosófico. Aquí en el contexto filosófico, sobre todo, hay que entender varias palabras fundamentales. Bueno, la primera es escolástica. La escolástica es un método de aprendizaje y también una forma de enseñar, escolástica. Y la escolástica era el método que se utilizaba para enseñar a la gente en las escuelas, que es donde ven la palabra. Es decir, en los sitios donde generalmente alguien de la iglesia, podía ser un fraile, un franciscano, tal, bueno, pues enseñaba a los alumnos escolástica. El más grande escolástico, es decir, el más grande maestro, fue Tomás de Aquino. Tomás de Aquino desarrolla un libro, sobre todo, muchos no, pero bueno, uno en concreto, que es el que vamos a estudiar. Vamos a estudiar un capítulo, unos textos, que es la Suma Teológica, ¿vale? Es decir, ¿cómo podemos nosotros, teología, cómo podemos interpretar a Dios, ¿no? Bueno, la Suma Teológica, por lo tanto, estamos escolástica. El mayor representante de esa escolástica, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ¿a qué se dedicaba? A enseñar. ¿Cómo enseñaba? ¿Con qué libro enseñaba? ¿Tenía un libro de una editorial? No, él hizo su propio libro, que se llama la Suma Teológica. Lo que pasa es que esta suma estaba muy bien hecha, este libro estaba muy bien hecho. Y entonces, durante muchos años, se siguió enseñando, sobre todo, los católicos, ¿no?, mediante el libro este de la Suma Teológica. Escolástica. Hay una escolástica, por lo tanto, cristiana, que es la que desarrolla Tomás de Aquino. Pero en esta época no solamente
estaban los cristianos, sino que también estaban los, sobre todo aquí, los judíos y los árabes, musulmanes. Bueno, pues estos también tenían sus escuelas y tenían, por lo tanto, su escolástica, su forma de enseñar. Bueno, pues tenemos varios representantes, sobre todo de aquí de Andalucía, porque en esa época en Andalucía estaban, ¿quiénes estaban? Los musulmanes, los árabes. Y ahí hay uno que fue además alcalde de Sevilla, Cádiz se llamaba en esa época, ¿no? Que fue Averroes. Bueno, ¿quién era este Averroes? Averroes era un tipo, un intelectual, igual que Tomás de Aquino, y era un tipo que interpretaba, al igual que lo hacía Tomás de Aquino, a ese pensador griego del siglo III que empieza por A y termina por S, que es Aristóteles. No, a Sócrates no. Bueno, entonces tenemos a Averroes. No solamente había comentaristas de Aristóteles en la escolástica árabe, sino también en la escolástica judía. Porque antes de que Isabel la Católica, los reyes católicos, expulsaran a los judíos, en España había un huevo de judíos. ¿Verdad? ¿Os acordáis? No. Pero bueno. Pero claro, muy bien. Porque luego ya, ¿verdad? En 1470 y tantos, ¿no? Expulsaron también a los judíos. Y efectivamente, pero antes, estamos en el siglo XIII. Bueno, pues había sitios en España donde convivían las tres culturas. O, por ejemplo, ¿en dónde? En Andalucía, en Toledo, concretamente, por ejemplo. Ahí había muchas escuelas, tanto escolásticas de cristianos, como de judíos, como de árabes, ¿no? Bueno, citar ahí grandes judíos también, grandes escolásticos judíos, como ya lo pongo aquí, como Ibn Gabirol, que si no te mueres diciéndolo, pues queda muy mono, que era de Málaga este hombre. Y Maimónides, bueno, Maimónides, que le llamaban Maimónides, que era de Córdoba. Bueno, pues estos pensadores judíos también tenían su escolástica, su forma de enseñar, y dentro de la escolástica árabe, musulmana, tenemos a Averroes, a otro Avicena, había varios. Si vais por Córdoba, por ejemplo, por Granada, pues se ven, tienen estatuas, así. Bueno, por lo tanto, escolástica, palabra clave. ¿Cuáles son las características de la escolástica? Bueno, lo primero que la escolástica lo que intenta es enseñar a la gente las revelaciones divinas. ¿Por qué existe Dios? La Trinidad, tenemos alma, no tenemos alma, ¿dónde vamos después de morir? Todo este tipo de cosas. Pero lo intentan enseñar siempre de forma razonada. Es decir, ellos lo que intentan es, de alguna manera, demostrar filosóficamente a Dios. ¿Se puede hacer esto? Bueno, científicamente es muy dudoso, ¿no? Pero lo que intentan en esta época, estamos en el siglo XIII, estamos en la Edad Media, todo gira en torno a Dios, bueno, pues lo que intentan es racionalmente, bueno, pues llegar a ese tipo de conocimiento. Bueno, pero claro, lo hacen de una forma muy poco original. Es decir, la escolástica se caracteriza, en primer lugar, porque muy poquito originales. Porque los profesores no pueden dar, digamos, crear cosas de su cosecha propia. Tienen que repetir. Es repetir una lección, otra lección, para que los estudiantes, de alguna manera, de memoria, las aprendan. Escolástica. Falta de originalidad. Luego tampoco tenía sentido histórico. Es decir, ellos nunca hablaban de que efectivamente las civilizaciones se van desarrollando, las religiones van cambiando. No. Todo en un sentido muy platónico, en el sentido ese de que existe esta estructura y esto, la manzana de Adán y Eva,
está ahí y no ha cambiado nada desde entonces, ¿no? Por lo tanto, como pongo aquí en negrita, carencia de autonomía, falta de originalidad de la escolástica, ausencia de estilo histórico y lo que sí tenía mucho la escolástica era la forma de enseñar, es decir, la estrecha relación con la enseñanza. Bueno, ¿está entendido esto, no? Contexto filosófico. Por lo tanto, primero, libro que escribe Tommy, Suma Teológica. Oye, ¿escribe más, Tommy? Sí, un monstruo escribiendo. Relación, otras escolásticas, sí, había. La judía, la árabe, junto a la cristiana. Las características de la escolástica, que las que hemos dicho ahora, y otro punto súper importante es, como decimos, la influencia de Aristóteles. Aristóteles, ¿quién era este Aristóteles? Que eso ya lo sabemos. Un filósofo, discípulo de Platón del siglo III antes de Cristo. Bueno, Tomás de Aquino, de alguna manera, es un copiota. Él lo que hace es traducir, bueno, él no, un colega suyo, Guillermo de Moerbeke. Guille no es importante, un colega, Guille, ¿no? A ver. Bueno, sí, un compañero, podemos decir, por no llamarle colega, que quede así, ¿no? Bueno, un compañero de orden, Guillermo de Moerbeke, es que el nombre es gracioso. Pero también sacerdote. Sí, era de la orden de los dominicos. Sí. Y, bueno, sacerdote no, fraile. ¿El qué? Fraile. Bueno, Que no lo vi. que no me salía fraile. Bueno, entonces estamos diciendo, claro, porque Aristóteles, los libros suyos, Aristóteles escribió bastante, como Platón, pero solamente a la cristiandad. Hasta el siglo XIII habían llegado muy pocos libros, porque los demás se supone que se habían perdido, se habían quemado, en fin. Claro, porque en la época, a ver cómo lo guardas tú los libros. Pero los árabes, bueno, después de las conquistas, en fin, de Grecia, tal, bueno, el caso es que tenían en su poder libros de Aristóteles, en griego, porque Aristóteles escribía, como era griego, escribía en griego, evidentemente. Bueno, pues los árabes traducen los libros de Aristóteles, claro, al latín no, lo traducen al árabe, ¿verdad? Y algunos libros llegan traducidos a Toledo del árabe a su vez, al latín. Pero claro, con tanta traducción, como si fuera el Google, ¿verdad? Traductor, el sentido se va perdiendo. Y entonces lo que hace Tomás de Aquino y otros compañeros es traducir del griego directamente al latín. Y entonces lo que hace Aristóteles es tomar esos textos de Aristóteles y decir, bueno, para justificar a Dios, para justificar esto de la religión, dice, voy a ver si a través de Aristóteles, que era un tipo que tenía mucho peso intelectual en la época, puedo hacerlo. Entonces lo que hace Tomás de Aquino es intentar, de alguna manera, encajar la filosofía de Aristóteles con el cristianismo. Es decir, intentar unir la razón expresada por medio del pensamiento de Aristóteles con la fe cristiana. ¿Se puede hacer eso? No. Bueno, pues Tomás de Aquino pensaba que sí. Entonces él decía, voy a ver cómo yo puedo demostrar esas verdades reveladas, ¿no? La creencia en Dios, quién ha creado el mundo, tenemos alma, etcétera, etcétera, de una forma racional, de una forma filosófica. Y este es el gran intento de Tomás de Aquino. ¿Es original? Pues no es nada original. Lo que pasa es que el hombre era un tipo primero muy concienzudo, luego que argumentaba muy bien y que efectivamente, bueno, pues llega donde quizá ningún pensador en el ámbito cristiano ha llegado. Es decir, a mezclar
a intentar acomodar la filosofía en la religión, en la fe. Muy bien. A esto se le llamó aristotelismo tomista. Tomista de Tommy, de Tomás, y aristotelismo de Aristóteles. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende esto? Pero claro, Aristóteles no solamente influye en Tomás de Aquino, sino en los otros escolásticos, en Averroes. Aquí la figura de Averroes en la época es muy importante, era un tipo de Granada, era un tipo intelectualmente muy potente también, igual que Tomás de Aquino, y Averroes propone una interpretación mucho más fiel que la que daba Tomás de Aquino, más fiel a Aristóteles. Porque Aristóteles decía que el mundo no se había creado de la nada. Aristóteles, que era griego, pensaba que el mundo había existido desde siempre, pero que había algo que él lo llamaba un motor inmóvil que de alguna manera generaba energía constantemente al universo. Y que ese motor inmóvil no es un motor que comprenda el mundo, pensaba Aristóteles. Es como el concepto de energía de la física ahora mismo, podemos decir. Entonces, para Aristóteles, todo lo que sucede, todo, estaba determinado. Que tú te vas a casar, determinado. Que tú te vas a morir tal día, determinado. ¿Lo mismo que el destino? El destino, efectivamente. Sí, hay una imagen, luego, los latinos, sobre todo, no los estoicos, tenían la imagen de que todo estaba determinado, tu vida, todo lo que te va a suceder, etcétera, etcétera. No solamente la vida de uno, sino también la física, de lo que pasa en el mundo. ¿Qué argumento decían? ¿Quién? ¿Qué argumento decían para que eso fuera cierto? Bueno, pues el argumento que daba este Aristóteles es que el mundo en realidad no tenía libertad. Y si nos fijamos, la física, sobre todo la física de Newton, demuestra que si nosotros sabemos las causas de todo, que era lo que decía también Aristóteles, podremos comprender todos los efectos de todas las cosas. Es decir, como por ejemplo, es un ejemplo, ¿no?, que aparece en física, ¿no? El vuelo de una mariposa, por ejemplo, no sé si lo has oído eso, ¿no?, puede provocar un tsunami en, yo qué sé, en Siam. Si tú concatenas todas las causas, tú vas diciendo, causa de esto, efecto de esto, tal, y así hasta el infinito vas a comprender todo lo que pasa en el universo y todo lo que pasará. Eso se llama determinismo. Y es lo que decía Aristóteles. Y Averroes también lo piensa. Averroes, decimos que de alguna manera es mucho más fiel a lo que pensaba Aristóteles, ¿verdad?, que Tomás de Aquino. Dime. Bueno, venga. Piensa en Aristóteles de mientras. Bueno, Sócrates. Claro. Entonces tenemos Averroes, interpretación de Aristóteles. Interpretación más fiel, más exacta de Aristóteles. ¿Está todo determinado? ¿Pensaba Aristóteles? Sí. Averroes, ¿pensaba que estaba todo determinado? También, igual que Aristóteles. ¿Existe la libertad? No. Pero Tomás de Aquino está en contra. ¿Los cristianos piensan que existe la libertad? Sí. Sí. Además, no creen en el destino nunca. Y no creen en el destino nunca, efectivamente. A no ser que seas protestante, que es otro tema. Pero tenemos el catolicismo como defensor de que los hombres, los humanos, tenemos libertad. ¿Aristóteles pensaba? No. Si nosotros conocemos todas las causas, si somos capaces de entender la causa de todo, dice él, podremos conocer las consecuencias de todo. Bueno, esto se llama, ya digo, determinismo. Y por lo tanto, anula la libertad totalmente en el individuo. Claro, Aristóteles también pensaba, a diferencia de Platón, aunque era discípulo de Platón, Platón y Aristóteles son muy diferentes, muchísimo. Aristóteles es un tipo más físico, más naturalista, más científico, podemos decir, ¿no? Mientras que Platón es,
bueno, un tipo más religioso, con ese mundo de las ideas, esas cosas, ¿no? Bueno, Aristóteles decía, nosotros somos cuerpo y alma, sí, pero cuando muere el cuerpo, pensaba Aristóteles, también muere el alma. Eso de tener un alma individual ahí cada uno, eso es mentira. Entonces no creía en el mundo de las ideas, ¿no? No, para nada, decía que estaba aquí en este mundo. Decía que las cosas están compuestas, decía Aristóteles, de materia, células y tal, y forma, que son las ideas de Platón, pero sin el mundo de las ideas. Entonces, tenemos Aristóteles, pensamiento de Aristóteles, no se conocía hasta ese momento, aquí lo desarrolla Tomás de Aquino, lo desarrolla Averroes, cada uno a su manera, pero evidentemente mucho más fiel al Aristóteles original es Averroes. Por supuesto, el decir este tipo de cosas, incluso para los musulmanes, bueno, es una cuestión casi de herejía. Y Averroes estuvo perseguido por los musulmanes. Ya no digamos por los cristianos, ¿no? Pero bueno, por los musulmanes. Es decir, en su propia tierra Averroes fue perseguido. También, en cierta manera, Tomás de Aquino, porque en la época no estaba de moda lo de Aristóteles, era una cosa un poco herética. Había una cierta herejía ahí. Y entonces se les acusaba a los que se desviaban del pensamiento real, se les denominaba ortodoxos o heterodoxos. Los que se desvían del pensamiento oficial se denominan heterodoxos. Igual que heterosexuales con el otro. Heterodoxo es la opinión del otro, de la doxa, la opinión del otro. Bueno, ¿está entendiendo la cosa? Carlota, ¿lo vamos entendiendo? ¿Se ha oído bien? Fenomenal. Bueno, pues venga, vamos a hacer unas preguntitas. No, a Carlota no.